A lo largo de la historia, los líderes siempre han estado llenos de estigmas o de muchos tabúes. ¿De qué es verdaderamente un líder? Si es el que manda y se queda sentado, o es el que ayuda a arrastrar la carreta con sus dirigidos. No hay mayor ejemplo que el jefe de una empresa se ponga el overol un día y haga el trabajo que hacen los que están allí de obreros, que lo vean a él metiendo la mano también. ¿Eso es deshonra? No, eso no es deshonra, porque eso fue lo que hizo Jesús. Lo que él mandó hacer, lo hizo él primero. Por eso fue que los discípulos se escandalizaron cuando lo vieron tomando una tinaja y ceñiéndose con una toalla para lavarle los pies. ¿Cómo no se iban a escandalizar si hasta ese momento el ejemplo de liderazgo que habían visto en los líderes religiosos eran intocables? ¿Sí? No volaban porque el ser humano no vuela, pero parecía, porque ellos caminaban y nadie los podía tocar. Ese era el ejemplo de liderazgo que ellos conocían de los maestros. Por eso, cuando ven que el maestro se ciñe de una toalla y se sienta como cualquier otro hombre normal y le lava los pies, se vuelve un escándalo en ese lugar. Y no querían. Y él dijo, pero déjenme, porque esto no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Hoy tenemos que entender qué fue lo que pasó en esa habitación cuando le lavaron los pies a los discípulos. Estaba el Señor demostrando que la esencia del liderazgo es el servicio. Y esto se ha roto a lo largo del trascender de los tiempos en la iglesia, porque los líderes vuelven y les pasa como a los fariseos. Parecen intocables en la iglesia. Nada más uno los ve en el púlpito y ya. Entonces eso no es un líder. Ese no es un líder. Un líder es el que baja del púlpito, se integra con la congregación y los ayuda a avanzar. Ese es un líder. Por eso hablamos de que el líder es el que va adelante abriendo caminos. ¿Ustedes dónde vieron a Moisés detrás del pueblo? Él tomó la vocería, fue a donde Faraón pidió que los dejara libres y pudo haber hecho hasta ahí. Él dijo, bueno, ya Faraón les dijo que fueran libres, váyanse. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Se siguió colocando su labor de líder a cuestas y salió delante de ellos, y él era el que abría los caminos. Él era el que iba adelante mostrándoles por dónde era que tenían que caminar, porque Dios sabía que si Moisés no estaba adelante, cuando llegaran al mar se iban a devolver otra vez para Egipto. Y así le pasa a la congregación en general. Hay un momento en que están avivados y todo lo quieren hacer, pero hay un momento en que llegan y se encuentran con un mar de dificultades y ahí se quieren devolver. Ahí se necesita que los que tienen liderazgo se levanten y abran el mar, porque si no se devuelve el pueblo completico. Otra vez hubieran ido allá delante de Faraón a pedirle trabajo. Eso hubieran hecho y ahí hubiera quedado el plan de Dios, pero no. Se levantó un hombre que fue capaz de abrir el mar en dos, de abrir el camino para que ellos continuaran en seco. Y lo mismo pasó cuando murió Moisés. Pudo haber pensado el pueblo, bueno, se murió Moisés, nuestro líder, el que podía, el que hablaba con Dios, el que subía al monte. Pero no, levantó a Josué y siempre ha hecho así. Siempre ha levantado uno que dispone su corazón para seguir. Pero esto no es un trabajo fácil, mis hermanos. Eso es algo que cuesta. Yo lo decía en un devocional de líderes. Ser líder cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque usted se va a enfrentar a las quejas del pueblo. Cuando no se quejan por el agua, se quejan por la comida. Y si usted le da buena comida, se quejan por la silla. Y si usted le da buena silla, se quejan que porque hace calor. Y si usted le pone aire acondicionado, que porque el lugar es pequeñito. Total, siempre van a encontrar de qué quejarse. Eso le pasó a Moisés. Bueno, Señor, pero tienen agua, tienen maná. Tú los proteges de día del sol y de noche del frío y se están quejando. Esas son las personas que son débiles en la fe. Entonces se requiere un líder que esté concentrado hacia adelante, que no se deje llevar por las circunstancias y que abra los caminos. Pero imagínense que cuando vean el mar, el líder sea el primero que se devuelva. Aquí estamos jugando como iglesia. Miren que aún Pablo y Silas un día fueron encarcelados por ejercer liderazgo y no se echaron a llorar en la cárcel. No dijeron, no, Señor, esto no es para nosotros. Cada vez que abrimos nuestra boca nos tiran una piedra, cada vez que abrimos la boca nos encarcelan. No. Al contrario, eso los animaba a seguir hacia adelante porque sabían que lo que estaban haciendo era digno de honra. Pero la honra la daba el Padre, no el mundo. ¿Saben por qué Dios dice que la honra la da Él? Porque si es por el mundo, usted no es líder. No es líder porque el mundo siempre le va a encontrar a usted un defecto. Siempre le va a decir que algo está mal en usted. Y si usted se apoya en lo que ellos dicen,
usted no crece nunca. Siempre. O usted haga la prueba en las redes sociales, por ejemplo. Publique un comentario y encontrará los que están a favor y los que están en contra. Generalmente los que están en contra son más que los que están a favor. Entonces, si el líder se deja llevar por esto, termina grave. Recordemos que Moisés enfrentó esto como líder. Desde antes de salir de Egipto ya se estaban quejando el pueblo. Todavía no habían salido de Egipto, ya se estaban quejando, diciendo que Moisés, que cómo era posible, que él había ido a hablar con Faraón y ahora les había multiplicado el trabajo. Eso pasa. Entonces el líder tiene que tener el carácter de saber que lo que Dios lo mandó a hacer se tiene que cumplir. Hablen o no hable el pueblo. Y siempre van a hablar. Siempre usted se va a encontrar que el pueblo va a hablar. Esa es la parte, digamos, más ingrata de ser líder. Porque es que el líder cristiano es muy diferente al del mundo. ¿Por qué el del mundo ustedes lo ven que lo siguen tanto? Porque es que el líder del mundo no se mete con las cosas de las personas. Él no cambia vidas como tal. Por ejemplo, si un tipo James Rodríguez ve que unos jóvenes están por allá fumando marihuana, él no se va a meter entre los dos a decirles que no fumen. Pero un líder cristiano que conoce que están destruyendo sus vidas, ese sí va y les dice la verdad. Claro, a ese sí no lo van a querer. Por eso es que el líder cristiano le va a veces no dice, bueno, Señor, pero si yo tengo liderazgo, ¿por qué me llueve tanta piedra? Y les decía en el devocional, acuérdense que nosotros primero tenemos que formar nuestro corazón para poder formar el de la congregación. La piedra primero le tiene que pegar a usted, para que usted cuando le pegue de la congregación, usted sepa cómo tiene que levantarse de allí. Pero si usted no es formado, usted no es líder, usted es más de la congregación. Porque entonces usted se va a devolver igual que el resto cuando vean la dificultad. Hay líderes a nivel mundial que han tenido mucha valentía para seguir adelante, a pesar de todo lo que se les viene encima cuando dicen la verdad. El Señor Jesús, los mismos 5,000 que andaban detrás de él cuando predicaba, fueron los mismos que estaban allí cuando lo crucificaron. Ustedes imagínense el corazón del Señor cómo se vería. Esos que lo aplaudían cuando él terminaba de predicar en la barca, eran los mismos que estaban gritando crucifíquenos, crucifíquenos delante de Pilato. Ahora pónganse ustedes en esa situación, cuando que las mismas personas que usted tanto ha ayudado a crecer, tanto discipulado, tanto liderazgo, tantos estudios de la Biblia, oración, ayuno, ministración, que esas mismas personas un día estén delante allí y usted esté ahí como juzgado y ellas sean las que estén señalándole a usted, ¿cómo queda su corazón? Porque es muy bonito estar en el puesto de líder, pero cuando te señalan, cuando se te vienen encima, eso es algo muy tremendo. La gloria de los hombres es muy efímera. Hemos visto caer a grandes generales del ejército después de tener tanto renombre, quedar como nada, de un momento a otro. Que la gloria de los hombres es así, es nada más por lo que ven o lo que escuchan. En cambio Dios sí conoce su corazón y esa es la honra que usted debe tener clara siempre. Por eso los que quieren estar en liderazgo se van a enfrentar a cosas muy duras. Acuérdense, y yo siempre coloco a David como un ejemplo. ¿Qué vivió David? Los cristianos hacemos algo muy bonito, pero bonito hablando sarcásticamente. Cuando leemos la historia de David, leemos la parte donde dice, y David era un pastorcito de ovejas, se enfrentó a Goliat y Dios lo colocó como rey. Y el resto, y el proceso, la formación de su corazón, la formación de su carácter, cuando estaba en la cueva escribiendo los salmos, que lloraba al Señor, Señor, ¿por qué la maldad se ha aumentado en mi contra? Cuando tocaba el arpa para espantar a los demonios a Saúl, cuando el demonio se iba, Saúl le tiraba una lanza para matarlo. Esa parte no la leemos. Esa es la formación de un líder. ¿Y dónde colocó Dios a David? A reinar sobre Israel. Pero ¿qué vivió? ¿Qué vivió José? El proceso. Estudien la Biblia de José. Todos ven a José que tiene el sueño y le habla a sus hermanos y sus hermanos lo venden. Y se vuelan el resto de la historia y aparece José por arte de magia gobernando sobre Egipto. A todo líder le encanta escuchar eso. Yo puedo como José. Pero cuando se enfrenta a la dificultad, no hay José en él. No hay José porque no hay formación de carácter. Usted no va a saltar de un momento para otro y volarse la formación del corazón. Imposible, Dios no se la va a rebajar a ninguno. Y yo meditaba en esta palabra porque resulta que en Lucas 12, del 47 al 48, quiero que nos vayamos a esa palabra que me daba el Espíritu Santo esta mañana.
En Lucas 12, del 47 al 48, nos dice la palabra de Dios. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es para los líderes. Estos son los versículos que uno tiene que sacar y escribirlos en un papelito, en un memo, y cargarlo en la cartera todo el tiempo, porque esto es lo que Dios te va a decir cuando tú te postres a orar. Acordémonos que Elías se estaba quejando en la cueva. ¿Y qué le dijo el Señor? No lo consoló. Le dijo: levántate, ¿qué haces aquí? Porque todavía hay mucho trabajo allá afuera que hacer. Cuando un líder se postra a llorarle al Señor, el Señor no se pone a darle pañitos, a darle palmaditas en la espalda. No, levántate, ¿qué estás haciendo allí postrado? Yo no te coloqué a ti para que estés llorando, sino para que seas la cabeza que levante y lleve al cuerpo hacia la victoria. Digamos que usted se levanta una mañana y su cabeza no quiere levantarse de la cama. ¿Será que el cuerpo solo va a hacer todo el resto de los oficios de la casa? No. Entonces, si en un grupo de personas el líder no los influencia para arrastrarlos a la victoria, no se mueven. No se mueven. Observen en las universidades, siempre hay unos que tienen liderazgo y otros que se dejan liderar. Están los que arman siempre fiesta y están los que se añaden a la fiesta. Los que se añaden a la fiesta, ellos nunca crean una fiesta, sino que están pendientes de cuál crearon para añadirse. Están pendientes de los que arman el problema o la protesta o el plantón y se añaden al plantón. Pero ellos no crean ninguno. Ellos solos, usted los ve caminando por el andén como si nada, no tiran una piedra. Claro, pero ven un tremendo plantón de estudiantes y se añaden. Entonces hay unos que son capaces, que tienen la veracidad y tienen la valentía de hacer que las cosas sucedan. El cristiano no tiene que esperar que las cosas sucedan en su vida, tiene que hacer que sucedan en su vida. Dios le dio poder y autoridad para que desate y ate en la tierra. Por eso cuando usted vea una situación difícil, pregúntenle al Señor: ¿qué me quieres enseñar a través de ella? ¿Qué caminos tengo que abrir? ¿Y a quién se los voy a abrir? Si usted levanta su mano para liderazgo, usted se metió en un chicharrón con el Señor grande. Porque a partir de ese instante usted comienza a ser formado. Y de esa no se va a salvar. No se va a salvar. O dígame, cuando usted se matricula en la universidad y comienza a ver las materias difíciles, muchos se quieren devolver en el primer semestre. Pero a veces la presión de la responsabilidad le toca seguir adelante. Sí, yo personalmente le huía a las matemáticas, a la física, a la química, todo lo que tenía que ver con ciencia. Y me fui a una carrera donde efectivamente no tenía que ver matemáticas, porque vi nada más el énfasis de la carrera. Pero luego avancé de nivel, me gané una beca y avancé de nivel, y ahí sí me tocó ver matemáticas, Entonces me tocó aprender lo que no aprendí en el bachillerato en matemáticas, en cálculo, en trigonometría, en todas esas ramas me tocó verlas. O sea, no me les pude escapar al Señor de esa. No me llamaba mucho la atención la contabilidad, me tocó ver contabilidad en la universidad. Ahora que estoy liderando una iglesia, me di cuenta por qué el Señor me hizo ver todas esas cosas que me han servido hoy en día. Que en ese momento yo decía: Señor, pero ¿para qué matemáticas si lo que yo hago no las uso? Pero el Señor muchas veces no responde, sino que igual te va a seguir formando. Lo decía en la oración: cuando el alumno está en la evaluación, el maestro permanece en silencio. Y nosotros somos de los que, cuando vemos al maestro sentado en la esquina callado con el periódico, y nosotros vemos el examen y parece que nos fuera a morder, queremos como preguntarle cosas, a tratar de sacarle información al profesor, y no es posible. Hay algunos que tienen misericordia y tiran pistas y colocan pautas. A veces hasta dicen: bueno, saquen la agenda. Y si usted es de los que ni siquiera anotan la agenda, se fregó, ¿sí? Porque hay unos que no llevan la agenda. Yo tenía un profesor en la universidad que él decía: vea, su primera herramienta es su agenda y su lapicero. Si usted no la trae, usted no es nada. Usted viene aquí a calentar silla. No le gustaba. Y decía: usted acostúmbrese a la calidad. ¿Qué es eso? Un universitario con una libreta de 50 hojas. Compre una agenda seria. Compre una agenda decente, que usted
Él decía así, si van en el bus, usted se la pone en las piernas para que la muchacha se siente. Si el bus va lleno, todo eso lo decía, claro, era algo exagerado, pero él decía, usted tiene que parecer un universitario. Que lo ven por ahí ustedes que digan, este es un universitario. Él decía, acostúmbrense a la calidad. El líder tiene que notarse que es líder. ¿Pero por qué se nota que es líder? No porque usa la corbata o los pantalones caros, sino porque sus acciones hablan por él mismo. Jesús no era un hombre que andaba hablando de lo que él hacía. Él hacía nada más sin hablar. De sus acciones y sus milagros hablaban por él. Todos lo seguían por lo que él hacía, no por lo que él decía que era. Tuvo muchas oportunidades de vanagloriarse y no lo hizo. Porque no es la esencia del liderazgo colocarse por encima de los demás, sino echárselos a cuestas y comenzar a arrastrarlos hacia la victoria. Valledupar es una tierra prometida y se requiere de líderes berraquera, como dicen los paisas, para tomarla. Ustedes observen en la Biblia, la única vez que Dios colocó al hombre en un lugar donde ya estaba todo hecho fue en el Edén. Fue la única vez y fue al principio. De ahí para allá, usted estudia todas las historias de los hombres y mujeres de la Biblia y a todos les tocó ir a conquistar la tierra. A todos les tocó conquistar su situación. ¿Cuál era el Goliat de Abraham y de Sara? No podían tener hijos. Y les tocó conquistar esa situación. Se metieron en un tremendo problema con la esclava. Pero aún así conquistaron pueblo, conquistaron la tierra. Fueron allá adelante. Lo hizo David, lo hizo Salomón, lo hicieron todos los grandes hombres. Nosotros venimos de ese linaje y es necesario que como iglesias entendamos de dónde es que venimos nosotros, porque no podemos omitir la parte de conquistadores en nuestro testimonio. Nosotros no podemos omitirlo, porque otros sí lo van a hacer. La tierra que usted no conquiste, otros sí la va a querer conquistar. Entonces usted lo puede hacer para cosas buenas, pero si no lo hace, otros lo van a hacer para cosas malas. Miren, es para que nosotros tuviésemos el privilegio y el honor de tener presidentes cristianos, hombres que tomen la Constitución, la fusionen con la Biblia y hagan de Colombia un país lleno de principios. Pero ¿saben por qué los dirigentes actualmente están así? Porque los cristianos están apagados, no se preparan, quieren que Dios haga todo por ellos. Dios dice, no me pidan diligencia, que eso ya ustedes lo tienen. No me pidan esforzarse, porque eso ya ustedes lo tienen. No le dijo a Josué, te doy fuerza, le dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo. Es decir, el yo voy a estar contigo viene después del esfuérzate y sé valiente. Si tú no te esfuerzas y no eres valiente para tomar las situaciones, entonces difícilmente vas a poder conquistar. Dios está esperando para obrar por ti. El problema es que el cristiano no arranca, no avanza. Parece que al volverse cristiano, todos se le fueran, en vez de tener dones se le van. Porque ya no hace nada, ya no es líder, ya no camina, ya no avanza, ya hay que empujarlo. Ya parece que hubiese vuelto a ser bebé porque ya toca darle con el tetero. ¿Qué está pasando? Entonces esa no es la iglesia de Cristo. Todos vemos la transición de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, quienes eran antes y después de Cristo. Crecieron, no se apagaron. Pablo era un buen líder antes de convertirse al Señor. Entonces, ustedes ven que cuando él se convierte no se le fue el liderazgo. Lo usó esta vez para ganar almas para Cristo. Incluso fue mucho mejor porque ahora la mano de Dios estaba con él. Y miren lo que dice de Pablo, que hollaba serpientes. Él lo mordía a las serpientes y no le pasaba nada. Colocaba la mano sobre la candela y no le pasaba nada. Eso podemos traducirlo un poco a la situación física y es, usted va a meter su mano en lo que usted quiera y no le va a pasar nada. Hablo de los proyectos, de las circunstancias, de las adversidades. Esas serpientes, esas culebras que se le presentan a usted no lo tienen por qué envenenar. Pero el líder hoy, o la iglesia, se está dejando envenenar del mundo. Lo muerde la serpiente y comienza el veneno a correr por todo. ¿Qué venenos? El rencor, el odio, la falta de perdón, el pecado. Todo ese veneno corre por la sangre del mundo hoy en día. Pero cuando nosotros estamos en Cristo no podemos permitir que la serpiente haga lo mismo. ¿No dice la palabra de Dios que nosotros heriremos la serpiente en la cabeza? Pues en la cola. Usted pisa la serpiente por la cola y verá qué hace. Se devuelve y lo muerde. Es en la cabeza. Es en la cabeza que usted tiene. Pero para poder herir a la serpiente en la cabeza usted tiene que ser más astuto que ella.
Pero esto en la iglesia se ha apagado. Entonces sería bueno, como algo gracioso, hacer un llamado a nivel mundial a quitar los aires acondicionados de las iglesias, a quitar las sillas cómodas, para ver si así se levantan y hacen algo, porque están ahí sentados allí y allí, y son como, los comparan algunos predicadores como parásitos. El parásito no hace nada por su vida, se alimenta de lo que usted se alimenta. Y así está el cristiano hoy en día. Se alimenta de la iglesia, pero no hace nada por la iglesia, por su vida. Entonces Dios fuertemente en este tiempo está llamando la atención. Para esto es el liderazgo, porque usted va a influenciar. Entonces liderazgo como introducción es la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de una forma entusiasta. Nosotros hay un sinnúmero de sinónimos de liderazgo, pero todos llevan a lo mismo: influencia, característica principal de un líder. Entonces, hay una frase de las madres y de las abuelas que yo escuchaba mucho, hoy casi no la escucho, pero sí se aplica. Dice: no te juntes con las malas compañías, con las malas influencias. Con respecto a eso no está en la Biblia, porque hay personas que dicen que en la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Pero en la Biblia sí dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto está en Proverbios 13:20. Entonces Dios nos está haciendo un llamado especial y directo a desarrollar y a ejercer nuestro liderazgo, nuestra capacidad de influir. Entonces, si sabemos que el líder influye, ¿qué estamos influyendo? Ahora vamos a descubrir cómo nosotros podemos influenciar en las personas. Siempre están las malas influencias. Por ahí hay unas imágenes en redes sociales que generalmente colocan los viernes. Yo he visto que colocan y las publican en los muros y dice, hoy es viernes, malas influencias, repórtense. Así dice. Entonces, nosotros estamos siendo influenciados de un lado o del otro. Y nosotros influenciamos con lo que hacemos. Todas sus acciones repercuten de una forma positiva o negativa en sus hijos, en su familia, en su núcleo de trabajo, en su núcleo de la universidad. O lo que usted es se ve reflejado en lo que está a su alrededor. Miren, uno dice, ay, pero es que hay personas que son calladitas. Hasta los calladitos se notan. Todos saben que ese es el calladito del salón. Usted no se puede pasar desapercibido por un lugar. No se puede. Hay personas que de verdad no hablan mucho, pero aún así están allí y uno sabe que está allí y que existe. Entonces no hay manera de que usted no pueda influir. Entonces, en Mateo capítulo 20, del versículo 25 en adelante, encontramos la parábola de los obreros de la viña. En todo el capítulo de Mateo. Y Jesús estaba con esta parábola de los obreros, estaba dando algunas pautas o dando algunas luces de lo que es más o menos el liderazgo. Hablaba de que este hombre llamó a unos en la mañana, a otros en la tarde, a otros en la noche, a todos les pagó lo mismo. Es decir, un líder tiene que ser justo. Y Jesús siempre fue justo. Por eso ellos le reclamaron, pero bueno, si él trabajó desde la mañana y este trabajó desde la tardecita, ¿por qué nos pagas de lo mismo? Pues porque yo acordé con ustedes ser justo, darles a todos lo mismo. Y Dios es así con nosotros. Si un líder no puede levantar a unos y bajar a otros, tiene que mantener un mismo nivel, con todos igual. Si a este lo disciplinas, a este también, aunque sea tu hijo. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los líderes es cuando los hijos están en medio de los discípulos que ellos tienen, porque entonces el hijo se quiere valer de sus derechos, por así decirlo, para manipular. Pero no, en el momento en que tú entras a la iglesia, tú eres su líder y no su papá. Así que no se va a salvar de la disciplinada de todo el grupo, porque a veces pasa. Entonces usted no puede hacer eso, porque si no se tira al pueblo. Si usted disciplina a unos y a otros no, se los tira a todos. Todos por igual, o todos en la cama o todos en el suelo. El líder tiene que mantener un lineamiento firme. Entonces, en el versículo 25 Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Esto es una versión diferente. Y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Estaba hablando a los discípulos. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate
El líder debe dar su vida. Aquí ya no la va a hacer en una cruz, pero aquí dar su vida se refiere a su tiempo, sus recursos, sus talentos, sus habilidades, por rescate. Aquí dice por rescate de muchos. O sea, usted a partir de que inicia un liderazgo, usted comienza a usar sus talentos y sus recursos para que otros conozcan de Cristo, para que otros lleguen a la iglesia, para que otros avancen y crezcan espiritualmente. Y muchas veces el trabajo de líder es difícil. Yo buscaba unas reflexiones muy bonitas que encontraba en internet, y hay una que se llama liderar es un dolor de cabeza. Si quieres complicarte la vida, lidera. Liderar no es fácil, implica múltiples riesgos, poco reconocimiento y más de un dolor de cabeza. Este es el motivo por el que a un líder se le suponen salarios mayores en el entorno secular y mayores privilegios en lo espiritual. Su responsabilidad es mayor y por lo tanto el peso que lleva a sus espaldas. Liderar te lleva a ocupar mucho más de tu tiempo, eso no lo podemos negar. Cuando usted es líder, muchas cosas se van a incrementar en su vida. Por eso nosotros no podemos pretender tener cargos de liderazgo y seguir como si fuéramos congregantes. No es posible. No es posible porque ya usted se echó a cuestas una responsabilidad muy grande y tiene que exigirse para poder liderar. O si no, usted no está siendo líder, sino congregante. El congregante es el que viene, está en el servicio, recibe, se llena de la presencia de Dios y se va. Y sigue su vida normal. El líder no. El líder está involucrado todo el tiempo con la iglesia, en todo momento y en toda circunstancia. Es la mano derecha de los pastores. Cuando el pastor no está, los líderes son los que llevan a cargo la responsabilidad de todo el ministerio. Entonces vemos, ¿por qué vemos esto? Cuando Moisés faltó, estaba Josué. No se quedó el pueblo solo. Había quien recibiera la carga. Cuando Moisés subía a orar al monte, ahí estaba Josué. Y estaban otros líderes que Moisés había designado. Es decir, no se iba Moisés y quedaban ellos ahí a la deriva. No, había siempre alguien. Pero eso cuesta, mis hermanos. Esto cuesta. Podríamos decir, ¿qué apasiona a un líder? A un líder lo apasiona la sensación de que está haciendo algo importante por otras personas. La felicidad que da saber que otros se sienten bien gracias al trabajo que usted está haciendo. La posibilidad de cambiar al mundo, como decía Steve Jobs. Eso era algo que lo apasionaba mucho a él, el saber que estaba cambiando al mundo en cierta forma. Y de hecho lo hizo porque cambió en muchos sentidos la forma en que nos comunicamos. Gracias a que fue valiente. Si vemos la vida de Steve Jobs, como fue al principio, no era el magnate de las telecomunicaciones como hoy en día lo recordamos. ¿Quién era Bill Gates antes de ser el dueño del imperio de la Microsoft? Un estudiante de universidad. Dice él que habían varios de los que estaban allí que ganaban todas las evaluaciones y él perdía un poco de evaluaciones. Pero miren dónde está hoy en día. Entonces el líder no esconda los talentos. A un líder generalmente le aporta felicidad su dinamismo, el remar en la complejidad del mundo y obtener beneficios a cambios. Si usted no lo apasionan estas cosas, está en el lugar equivocado, porque usted siempre va a remar en contra del mundo, especialmente el líder cristiano. Siempre. Jesús se agarró y comenzó y se fue en contra de todo lo que hasta ese tiempo se había escrito en cuanto a liderazgo, en cuanto a religiosidad, pero la palabra se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Entonces, la posibilidad de realizarte sabiendo que estás haciendo algo extraordinario y memorable. El liderazgo tiene que ver con crear climas. Nosotros nos encontramos con que el líder tiene que ser capaz de capacitar, de desarrollar y crear climas para que todas las personas den lo mejor de sí mismos. Esto es lo que hace difícil el liderazgo, que no es una acción directa, es decir, muévete esto y ocurrirá esto otro. No. En el líder es una acción indirecta, es decir, mueve esto y es posible que ocurra lo otro. O sea, usted crea el clima, crea el entorno, pero no significa que todo va a pasar como usted piensa. Eso lo hace difícil, por eso usted se exige tanto. ¿Sí? Jesús creaba el entorno para que hubiera sanidades y milagros, pero no todo. Mira, a veces llegaba a poblaciones donde no podía hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Los mismos hermanos no le creían lo que él hacía. Entonces, no podemos como líderes. En cambio, en el líder del mundo, él quiere que si dice A, es A. Si dice B, es B. Eso no es liderazgo. Eso es tiranía. Y
¿Por qué es tiranía? Porque las personas tienen algo que Dios nunca ha violado y es el libre albedrío. Usted puede querer lo mejor para un pueblo, pero si ese pueblo no quiere lo mejor para ellos, ¿cómo hace usted? No lo puede obligar. No lo puede obligar. ¿Sí? Usted puede tener las ovejas metidas dentro del corral y mientras tenga la puerta cerrada no se le van a ir, pero váyase a almorzar y deje la puerta abierta a ver si se le van a quedar ahí. Cuando viene a ver no encuentran ni una. ¿Por qué? Ese es el pueblo. Ese es el pueblo, por eso el líder se exige tanto. Yo estoy aquí y yo cuido de ustedes en el área espiritual. Pero si yo un día digo, bueno, me voy de viaje, me voy de vacaciones y no dejo a nadie aquí encargado, cuando venga a ver encuentro espiritualmente la iglesia hecha un desastre. ¿Por qué? Satanás, ¿qué está viendo? Ay, no hay nadie cuidando. No hay líderes ahí que estén pendientes, entonces yo voy y me meto y hago y deshago en la iglesia. Eso pasa. Eso es muy difícil. Lo más complejo con lo que usted se va a encontrar es con el corazón de la gente, con el corazón de las personas. Ingrato, desagradecido. Es lindo cuando las personas están agradecidas contigo, pero tu corazón no debe variar en emociones. Te agradezcan o no, tú tienes que saber que lo que estás haciendo es grande delante de Dios. Es grande delante de Dios. Yo he vivido las dos experiencias. Cuando estuve en el campamento había una familia que no me quería ni de casi me llevan para Ibagué con ellos. Pero también he vivido la experiencia de que ni me prestan atención muchas veces cuando estoy compartiendo un mensaje. Pero eso no debe mover mi corazón. Yo lo que hago, lo hago para el Señor. Yo trabajo es para el Señor, yo no trabajo para ellos. Nosotros influenciamos con el servicio como lo hizo nuestro Señor. Eso diferencia al liderazgo espiritual del liderazgo secular. El liderazgo espiritual influencia, impacta con el servicio, como lo hizo Jesús. El secular no. El secular no le sirve al mundo, el mundo le sirve a él. Y eso no es el modelo de liderazgo que nuestro Señor nos enseñó. Miren, el Señor enfatiza que hay muchas maneras de servir. Y siempre y cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Nosotros servimos con nuestra predicación, pero nosotros servimos más con nuestras acciones. Por eso Jesús no solo predicaba, sino que él también lavaba los pies de los discípulos. ¿De qué le servía solo predicar? Esteban, ustedes saben quién es Esteban, servía a las mesas en la iglesia del primer siglo. Acuérdense que hay un pasaje de la Biblia donde se había descuidado a las viudas. Los predicadores, los apóstoles, dijeron que ellos no podían descuidar la predicación por ponerse a limpiar las mesas. No porque fueran orgullosos, sino porque si no predicaba, ¿quién lo iba a hacer? Si en ese tiempo estaba iniciando la iglesia, todavía no había tanta preparación. Entonces, ¿qué hicieron? Delegaron a unos líderes, entre ellos Esteban. Él servía la mesa. ¿Y con qué lo hacía? Con gozo. Esteban tenía muchos dones. Esteban era un hombre usado por el Señor. Pero eso no le impedía agarrar la mesa y limpiarla con ese gozo. ¿Saben qué le gusta al Señor? Ver a un hombre lleno del Espíritu. Ver a un hombre usado en la predicación, en la liberación, en sanidad. Feliz con un trapo limpiando una mesa. A eso le gusta al Señor. A eso le gusta. El Señor sonríe más cuando tú estás limpiando una mesa que cuando tú estás aquí con la corbata y los zapatos elegantes. Se los digo porque las mayores experiencias sobrenaturales yo las he llegado a experimentar casi siempre después que uno hace un servicio para el Señor. Hablando de la parte de agarrar la escoba, de agarrar el trapero. Una vez me tocó pelar yucas. Eso fue una odisea completa, pero créanme, yo nunca en mi vida había pelado una yuca. Y quedaron mal peladas, por cierto. Pero lo hice. Es el corazón del líder, el corazón el que apasiona a Dios. Y Dios se goza en eso. O díganme si usted no se goza viendo a sus hijos hacer las cosas que usted hace, así las hagan mal. Muchas veces, si usted es una persona que de pronto comparte mensajes o da conferencias, usted se encontrará que a veces su hijo hace lo mismo que usted. A un pastor reconocido le pasó que se fue de viaje y luego se encontró con que su hijo se había puesto una camisa de él y decía, no, yo soy mi papá. Y estaba predicando. Un niño pequeñito. Entonces, obviamente, pues, ¿qué coherencia puede tener un niño en sus palabras? Pero ¿qué ve el papá? Uy, tan bonito mi hijo, ¿no? Eso es lo que le agrada a Dios. Que el líder se quite la camisa elegante y los zapatos elegantes, coja el trapero y comience a limpiar la iglesia. Eso le gusta al Señor. Y los dones son mucho más avivados así. Si usted quiere dones avivados, vea, sírvale al Señor como hizo el Señor, como hizo Cristo. Sírvale y verá que sus dones se disparan. Vea, no deje telaraña viva, no deje, si está en pedacitos sin pintar, pinte.
coja su iglesia y transfórmela en un lugar agradable para estar. Eso es lo mejor que usted puede hacer. ¿Por qué? La congregación está viendo lo que usted hace y lo van a seguir. Usted está influenciando. Bueno, entonces somos impactados para impactar. Nosotros tenemos muchos ejemplos malos. Tenemos a Hitler. Es uno de los grandes ejemplos de liderazgo, pero no porque lo hizo bien, sino por todos los desastres que causó. Hay muchos ejemplos. Y todos estos errores en el liderazgo nos llevan a valorar la importancia de lo que transmitimos a las demás personas. La importancia de las cosas que nos impactan o nos influyen en la formación de nuestro pensamiento. Se ha vuelto normal ver cómo en ciertas ocasiones nos dejamos influir por las tendencias de la sociedad y empezamos a crecer en cosas que nos alejan de Dios y nos dan una imagen equivocada de Él. Es sorprendente cómo algunos cristianos tienen un concepto ambiguo de los matrimonios homosexuales, la ideología de género, de lo que significa seguir a Cristo. Todo porque son llevados por la corriente de este mundo. El líder es el que abre caminos. Entonces, si el mundo influencia en él y él hace las cosas que hace el mundo, no está abriendo ningún camino. Si usted toma lo que el mundo le está enseñando y comienza a predicar, y comienza usted a predicarlo a sus discípulos, usted está grave. El líder no es el que se deja influenciar. El único que influencia al líder es Dios. Es el único que usted puede tomar y decir esto es lo que se va a hacer. Pero si usted está viendo lo que está haciendo el mundo y adopta ese modelo, usted no está haciendo nada como líder. No está abriendo ningún camino porque se supone que usted los va a sacar del mundo para llevarlos a la presencia de Dios. Y si está haciendo lo contrario, lo está sacando de la iglesia para llevarlos a la presencia del mundo. Entonces se voltearon los papeles. Nosotros tenemos que transmitir ese ejemplo, transmitir un ejemplo firme. Jesús no se dejó influenciar de ninguno de los fariseos. Siempre fueron a decirle: maestro, pero ¿por qué ellos ayunan y los tuyos no ayunan? Maestro, ¿por qué ellos pagan impuestos y los tuyos? Sí, siempre le buscaron como el ladito de que Jesús hiciera lo que ellos querían que hiciera. Si Jesús hubiese dejado de influenciar, se hubiera tirado todo el plan de salvación. Le hubieran abierto una silla en la corte de los fariseos. Señor, ven, siéntate con nosotros. Pero como no hizo lo que ellos querían, entonces lo mataron. El líder se va a enfrentar a esto. Vean, todos somos héroes hasta que le decimos la verdad a la gente. Todos somos héroes hasta que le decimos la verdad. Todos predicamos bonito hasta que le decimos la verdad a las personas. Usted lea los comentarios de los predicadores que hablan los mensajes que están en la Biblia y ve que no son tan favorables. Pero lea de los que hablan de prosperidad, de los que hablan del dinero y de todo. O sea, los que no le dicen la verdad a las personas, sino que nada más es puro avivar. Claro, como predica esa unción que tiene ese hombre de Dios. Yo salgo de ahí ministrado. ¿Qué? No sale ningún ministrado, sale emocionado de la iglesia. Cuando usted salga ministrado, cuando usted sienta que la palabra que se está compartiendo lo atraviesa su corazón de un lado para otro, ahí diga usted que salió ministrado de la iglesia, porque eso es lo que debe hacer un predicador. Tomar de la Biblia y llevar al pueblo el mensaje para que entienda el camino que están caminando mal. Si su iglesia no cambia de camino, usted no está haciendo nada como líder, porque usted está influenciando gente. Por ejemplo, Meli tiene un trabajo exigente porque ella tiene que influenciar a las mujeres para que vendan. ¿Cómo lo hace? Pues le toca maniobrar demasiado para que se encuentre con mujeres. Está la que uno parece un fosforito, uno la prende y se enciende sola, pero está la que toca empuje y ni empujándola, porque eso, ustedes medio le empujan un poquito, pero si usted se devuelve, no se mueve de ahí. Hay de todo. Entonces es un trabajo muy exigente porque todas las personas son diferentes. Usted no puede implementar un solo modelo con todas las personas. Tiene que constantemente estar cambie. Y lo mismo le va a pasar a usted en la iglesia. Porque usted se va a encontrar y se va a estrellar de frente con los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Y es allí donde la lengua va a comenzar a calar en su corazón. Nosotros debemos tomar las palabras que dijo Pablo un día. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas palabras fueron malinterpretadas y han dicho muchas veces que Pablo se estaba exaltando a él por encima de Cristo. No, lo que pasa es que Pablo tenía un buen testimonio. Entonces él dijo, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Es decir, a través de mi testimonio ustedes van a conocer quién es Jesús. Porque ya Jesús se había ido. Entonces físicamente no lo podían ver.
Acuérdense que cuando le pidieron al Señor, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Si me vistes a mí, si me conociste a mí, has conocido al Padre. Entonces, regresamos a la pregunta del principio. Cuando la gente se acerca a usted, ¿a quién conoce? ¿A quién conoce? ¿Le dan ganas de seguir a Dios? Yo seguí a Dios porque conocía a una persona muy usada por el Señor cuando me encontraba en mi peor estado de vida. Conocí a alguien que fue mi pastor y por el testimonio de él, por cómo Dios lo usaba a él, fue que yo dije, este es el camino que yo quiero seguir. Y mírenme cómo voy. Yo no me refería a ser pastor, me refería a que la paz que él reflejaba, el amor de Dios que él reflejaba era lo que yo quería tener dentro de mí. Por eso comencé a seguirlo. Y solamente fue una vez que me invitaron a la iglesia. A mí no, ya después de eso no me tuvieron que empuje, ¿sí? No, yo iba solo y la iglesia quedaba lejos. Pero ¿qué era lo que pasaba en mi corazón? Que yo vi algo que llamó mi atención en esa persona y yo quería irme detrás de eso. Eso era lo que pasaba con Jesús. Entonces yo quiero que usted como cristiano, esta pregunta le quede grabada a usted el resto del día en su corazón y usted la medite. Cuando alguien se acerca a mí, ¿quiere seguir a Cristo o quiere salir corriendo de la iglesia? Están esos dos caminos y están esos dos panoramas. En Mateo 28 ya conocemos pues la razón. Nosotros tenemos que impactar con nuestro testimonio, nuestro servicio a las personas. El Señor nos invita en Mateo 28 a ser discípulos. Es la razón de ser de nuestra iglesia. Nadar en contra de la corriente de este mundo. Y de esta manera seguir y cumplir la gran comisión. Mis hermanos, si usted es una persona que está añadida a la gran comisión, usted tiene que pellizcarse y comenzar a caminar como a Dios le gusta que uno camine. Nosotros no somos una iglesia pasiva. Nosotros no somos de la iglesia que nada más predicamos los domingos y el resto de la semana que la gente haga lo que quiera. Después que venga el domingo otra vez. Uno de los trabajos más exigentes que yo tengo como pastor es que yo tengo que cuidar el área espiritual de ustedes. ¿Y cómo hago eso? Pues a mí me toca estudiar, me toca estar en la presencia de Dios para que Dios me muestre qué está pasando, para luego yo ayudarlos a ustedes y guiarlos a ustedes. Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Yo tengo que estar disponible para ustedes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay tiempos de descanso cortos, pero vacaciones como tal, eso no existe. Miren, mis hermanos, yo he escuchado de pastores, no de la iglesia de la Gran Comisión, gracias a Dios, pero sí de pastores en algunas iglesias que en diciembre se van de vacaciones. Ya no oran, no leen la Biblia y dicen, no, este es mi tiempo de vacaciones, me voy para el mundo de vacaciones y ya en enero regreso otra vez a la iglesia. Ay, si no regresa, y si usted no regresa, no tanto que le quede gustando, sino y si le llega el día por allá, usted no puede darse esos lujos. Sí, porque digo, bueno, le dice a Cristo, Señor, yo me voy de vacaciones hoy. Deja la Biblia, deja todo guardado en la iglesia y se va. Y si al día siguiente no amanece, si ven, mis hermanos, nosotros no podemos descuidarnos. Hay personas que dependen. Es como el padre no puede decir, me voy de vacaciones de ser papá. Y los hijos están pequeñitos. Vean, y cuando son grandes, su labor de papá es para toda la vida. Todavía hay niños de 40. Hay niños todavía de 40 que hay que limpiarle los pañales. Esos son esos dependientes de papá y mamá que nunca se han casado, nunca tienen un trabajo. Y la mamá les lleva la comida, el desayuno a la cama, los cuida. Eso no los baña porque pues ya sería el colmo. Pero eso está pasando. Entonces nosotros no podemos estar de vacaciones en las cosas que son delicadas, especialmente si sabemos que el mundo no da tregua. Si hay alguien que nunca se va de vacaciones es Satanás. Nunca se va de vacaciones. Ese todos los días, desde las 12 en punto AM de la madrugada, está pendiente de dónde usted le da el ladito para darle el golpe. No descansa. Entonces esto es muy delicado. Miren lo que dice el pasaje de la vigilia. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no lo pueden hacer con sus propias fuerzas. Mateo 26:41. Ya con esto finalizo.